Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo a este momento de meditación en la palabra del Señor Jesús. Espero que se encuentren de la mejor manera el día de hoy, rodeados de la cobertura de nuestro Dios. Y si hay algún problema, alguna necesidad, una situación difícil por la que estás pasando, confiemos que Dios obrará en ello. Como siempre lo mencionamos, Él es fiel a sus promesas y Él siempre tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirnos. Es un gusto poder charlar contigo en este día, este momento tan especial, y el día de hoy te quiero compartir una hermosa enseñanza que nos habla acerca de lo que es el carácter de Jesús y que lo mostró cuando estuvo aquí en la tierra, pero también de su gran amor y de esa convicción que debemos de tener tú y yo como personas que estamos buscando su rostro para seguirlo a Él. Y verdaderamente que ese ser seguidores de Él sea por el motivo correcto. Y el día de hoy te quiero compartir una enseñanza la cual se basa en la cita bíblica de Juan capítulo 6 versículos 60 al 71. Juan capítulo 6 versículos 60 al 71. Y dice de la siguiente manera: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son en espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba Jesús de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén, aleluya, palabra del Señor Jesús. Y en esta hora, amigo y amiga, quiero que hagamos énfasis en una pregunta muy especial, pero a la vez llena del carácter que busca el Señor de las personas que le demandan y que lo buscan. En este caso, aquellos que son sus seguidores y que buscan tener un encuentro más con Él. Y esta pregunta, la cual así hemos titulado la enseñanza de hoy, es: ¿también ustedes quieren marcharse? El Señor Jesús les hacía esta pregunta a los 12, a estos 12 discípulos que estuvieron cerca de Él en cada momento dentro de su vida en este mundo. Y ellos fueron espectadores y también pudieron ver todas las maravillas que Jesús hacía con la gente que venía a Él, sea enfermos, sea endemoniados, sea personas que necesitaban alguna ayuda. Y llegó un momento en que el Señor Jesús compartió unas palabras que muchos discípulos tomaron la decisión de que, al ser unas palabras difíciles, duras, que los confrontaba verdaderamente a darse cuenta si los motivos por los cuales seguían a Jesús eran los correctos, Él les hizo esta pregunta a los 12, a estos hombres más íntimos, y le dijo: ¿también ustedes quieren marcharse? Y fíjate, amigo y amiga, hay unas pinturas hechas de Jesús donde lo muestran sufrido y muy débil, mientras que otras, al estilo las películas de Hollywood, lo presentan como una estrella de cine. Pero la verdad es que ninguna de esas pinturas puede reflejar la persona de Jesús. Por ejemplo, muy poco conocemos acerca de su carácter firme contra los fariseos. Y tú dirás: oye amigo, pero ¿qué es un fariseo? Los fariseos eran hombres que guardaban completamente las leyes y su preocupación se enfatizaba en el exterior. Pero Jesús
conociéndolo todo y siendo Dios, se daba cuenta que aunque por fuera ellos parecían practicar todo y ser los mejores personas que seguían la ley, por dentro había hipocresía en su vida, porque solamente lo hacían para llamar la atención y para ganar el aplauso de todos y el reconocimiento. Y es por ello que en varias ocasiones podemos darnos cuenta que sin ningún miedo Él los llamó hipócritas, los llegó a llamar también sepulcros blanqueados, sin importarle a Jesús que se enojaran. Una de esa demostración de su carácter fuerte y lleno de celo fue cuando volteó las mesas de los cambistas y cuando asoltó a las ovejas y a las palomas en el templo, dejando a los vendedores con enormes pérdidas. Y esto lo hizo porque la casa que Dios había definido, ese templo hecho de manos, era para que oraran, para que buscaran de Dios, pero el hombre había buscado hacer negocios y tergiversar, cambiar el propósito por el cual se había construido ese lugar. Y esto llevó a un celo santo al Señor que llevó a accionar de esta manera. Jesús fue tierno, amigo y amiga, compasivo e inmensamente misericordioso, y aún hoy en día lo es. Y en este capítulo que hemos leído de Juan 6, podemos darnos cuenta que Él sigue haciendo uso de su compasión. De acuerdo con el relato de Mateo, si nos vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 14, aleluya, podemos darnos cuenta ahí sobre la compasión de Jesús. Repito, Mateo capítulo 14, versículo 14, dice de la siguiente manera: y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En este pasaje podemos darnos cuenta del gran amor y compasión que sentía Jesús por la gente que lo buscaba. Y déjame decirte, amigo y amiga, que aún hoy en día nuestro Dios, el Señor Jesucristo, sigue teniendo compasión y amor por aquellos que lo buscan de todo corazón, pero sobre todo con un corazón constrito, arrepentidos, y que lo buscan porque reconocen que solamente en Él pueden encontrar la solución que ellos necesitan. Solamente Jesús puede llenar el vacío que nada en su vida ha podido llenar. Y en este pasaje podemos ver un Jesús compasivo, pero va a ser en ese mismo pasaje también donde apreciamos la sinceridad de Jesús para todos aquellos que lo buscan, pero con otros propósitos. Y esto te lo comento porque la multitud alimentada en aquella noche descubrió una especie de un banco de comida o una fuente de alimentos ilimitada en Jesús. Y nos podemos dar cuenta, incluso historiadores, pero fundamentados también en la palabra del Señor, que es la palabra inspirada por Él, que a partir de ese milagro donde Jesús alimentó a esos miles, creció el número de gente que seguían a Jesús, pero específicamente por ese pan físico que comieron. Y podemos ver cómo más adelante Jesús los va a confrontar con estas palabras. Y Jesús les dice en el versículo 26, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí podemos darnos cuenta cómo desde un inicio la humanidad, la mayoría, siempre busca el beneficio propio, el interés propio, buscar satisfacerse a sí mismos, cuando en realidad debemos de buscar a Jesús por un bien mayor que una satisfacción física que es pasajera, porque el Señor Jesús ha dicho que si comemos del pan terrenal vamos a comer, pero pasa el tiempo y volvemos a tener hambre. Pero el Señor Jesús estaba interesado en darle a estas gentes algo más importante que el pan terrenal. Y eso más importante es el pan de vida, que es Cristo Jesús, el cual si estas gentes lo aceptaban y decidían acercarse a Él y comer de ese pan de vida espiritual, no volverían a tener hambre.
Y vas a decir, ¡ay, qué malas personas! O mira, qué malintencionadas que lo hicieron buscando a Dios por sus propios intereses y por saciarse físicamente. Pero algo que nos va a causar sorpresa, o a lo mejor no, es que la humanidad, amigo y amiga, actualmente no ha cambiado. Cuando encuentran a alguien o algún sistema que los sostenga, se hacen adictos y dependientes de ello. Y esto lo podemos ver en ese pasaje, porque cuando aquella multitud fue saciada, sin hacer mucho esfuerzo, quisieron hacer rey a Jesús. Vieron en una oportunidad de poder quedar bien con Él y que Él fuera quien los supliera y quien les diera todo el pan que ellos necesitaban. A lo mejor muchos dijeron, ¿sabes qué? Ya no voy a ocupar trabajar, ¿sabes qué? Ya no voy a tener que estarme preocupando por qué comer, porque Él va a hacer que se multipliquen panes, que se multipliquen peces, que se multipliquen todos los alimentos y me va a saciar a mí y a mi familia físicamente. Pero el Señor Jesús, en ese momento, cuando vio que lo quisieron hacer rey, Él se alejó y los retó a trabajar. Y fue en ese escenario cuando se aseguró de pulsar cuáles eran los reales motivos para que ellos le siguieran. En esta historia Jesús va a revelar quiénes son los discípulos verdaderos, quiénes son esas personas íntegras que verdaderamente lo buscan, sin importar un bien físico o un bien material, sino porque están enfocados en esa causa mayor, que es ganar la salvación para sus vidas y la bendición espiritual. Y tú dirás, amigo y amiga, no, pues es que todos tenemos necesidades físicas y es inevitable que de una u otra manera busquemos a Dios esperando que Él nos suple esas necesidades. Y déjame decirte que no estás mal, o no es malo eso. El problema es cuando estas necesidades terrenales son nuestro principal motor para buscar a Dios, y no principalmente el que Él cambie nuestra vida y que busquemos tener una vida conforme a lo que Él nos dice en su palabra que debemos de vivir. Es por eso que la palabra del Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si tú y yo verdaderamente buscamos diariamente al Señor en nuestra intimidad y en cada momento de nuestros días, y lo hacemos de la manera más real, más original, que Él se dé cuenta que verdaderamente nuestro interés está en conocerlo a Él, créeme que Él no lo va a pensar dos veces para bendecir tu vida en el resto de aspectos, en solventar tus problemas en tu matrimonio, en solventar tus problemas con tus hijos, en darte a lo mejor ese apoyo, ese trabajo que necesitas para poder tener un nivel económico mejor. Pero primeramente debemos de buscarle a Él por un cambio espiritual. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales a la verdad son pasajeras. Están un día y al otro día se quitan. Muchos pueden presumir de un buen trabajo y al otro día ser despedidos y quedarse sin nada. Muchos podemos ir un día y comer en un restaurante caro, tener los mejores alimentos y al otro día no tener dinero ni para poder comer a lo mejor unas tortillas con frijol. Es por ello que debemos de preocuparnos de las cosas celestiales, aquellas que no perecen, aquellas que son eternas. Y como dice ese versículo que lo hemos mencionado anteriormente en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es por eso que Jesús decidió en ese momento del pasaje que leíamos a identificar quiénes eran esos verdaderos discípulos que lo seguían por las condiciones y los factores correctos, y aquellos discípulos que verdaderamente eran falsos. La pregunta para la ocasión será la definición de este tema. Y esa pregunta es la que te comentaba que lleva por título esta lección. ¿También ustedes quieren marcharse? Dios es grandioso y sabe hacer las cosas en el justo momento. Y cuando parecía que esto llegaba a su clímax, esta situación donde muchas personas estaban yendo, tú pudieras pensar, no, pues Jesús al ver que se está yendo mucha gente y que muchos discípulos están dejando de seguir, a lo mejor les dijo, no, espérenme, sí les voy a seguir dando pan para que no se vayan. O, miren, ahí les va, díganme qué ocupan para que no se alejen de mí, quiero tener mucha multitud, quiero tener mucha gente siguiéndome.
Pero podemos darnos cuenta que siempre el Señor Jesús rompe los paradigmas y cambia la lógica humana para darnos cuenta que su prioridad no era tener multitudes siguiéndole, sino que Él no le importaba a lo mejor quedarse con 12, si esos 12 verdaderamente eran discípulos que lo seguían en espíritu y en verdad. Y es por ello que Jesús les dijo en ese momento, ¿también ustedes quieren marcharse? Y yo me imagino que el Señor se los hizo como que, oye, pues si ustedes están también inconformes, adelante, la puerta está abierta. Esto lo estoy parafraseando. Pero al Señor Jesús no le importaba quedarse con muy pocos. Lo que Él buscaba era que verdaderamente estos discípulos fueran auténticos. Y en esta hora, amigo y amiga, tú podrás preguntarte, oye, ¿qué hay detrás de esta pregunta? Y es una muy buena pregunta que pudieras hacerte. Y lo vamos a contestar. Y esto, en primer lugar, podemos decir, en base a lo que menciona la palabra y lo que podemos enseñarnos o aprender de ella, es que el pan de un día satisface una sola vez. Y eso lo podemos ver, aleluya, en el versículo 6, porque dice, pero esto decía para probarles. El Señor Jesús, en su andar en este mundo, buscó siempre hablar parábolas o hacerles cuestionamientos a las personas que le seguían, a sus discípulos, para ver qué tanto habían aprendido y si verdaderamente estaban poniendo en práctica lo que Él les enseñaba. Esta historia aparece en los 4 evangelios y cada uno de ellos destaca algún elemento especial para darle más vida a este gran milagro. Para Juan, esta es la 4ª señal de las 7 mencionadas en su libro. Jesús le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y como Felipe era un muy buen matemático, podemos pensar que inmediatamente sacó su calculadora y empezó a decir, a ver, tenemos esto diciendo que 200 denarios, como 400 pesos nos alcanzarían para una multitud tan grande. Pero Jesús no buscó a Felipe para que le hiciera un cálculo matemático y que le dijera cuánto necesitaban verdaderamente, sino que más bien la pregunta de Jesús era para saber con cuántos recursos contaban los discípulos para alimentar a esa multitud. Juan mismo nos va a decir que Jesús hizo esta pregunta para probarles, porque Él sabía lo que había de hacer. Jesús es Dios, Jesús era Dios. Y Él tenía conocimiento pleno de todo lo que iba a suceder. Antes de que se reuniera esa multitud, Él ya sabía que iba a ser un milagro y que iba a alimentar a esos miles. Es por eso que esa pregunta, más que nada, la dijo para probarlos. Del matemático Felipe, pasamos al práctico Andrés, quien encontró a un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y bueno, tú dirás, oye, pues esos 5 panes y 2 peces pues no van a servir para nada para alimentar una multitud tan grande. Pero esto, amigo y amiga, eran menos de 200 denarios, pero era lo que había para aquella ocasión. Y hay un punto muy importante a mencionar aquí, que casi todos los evangelistas hablan del número de 5,000 hombres. En esa ocasión que Dios alimentó a esa multitud. Pero fue Mateo quien añadió un detalle muy especial. Ese número de 5,000 hombres era sin contar las mujeres y los niños. Eso lo podemos ver en Mateo 14:21. Aquella multitud fácilmente podía llegar a unos 15,000 personas. Pero lo más hermoso y lo más grandioso, lo más impactante es que Jesús satisfizo su hambre, pero ellos volverían a tener hambre al día siguiente. Es por eso que llegamos a esa conclusión de que el pan de un día, terrenalmente hablando, satisface una sola vez. Pero ¿qué pasó? Aunque pudieron haber comido muy bien, al otro día volvieron a tener hambre. Y esto nos lleva al segundo punto que hay detrás de la pregunta que Jesús les hizo referente a si ellos también querían marcharse. Y este punto es: me buscáis, no porque habéis visto mis señales. Juan es el narrador de los detalles, amigo y amiga.
Nadie como Él para conocer el mundo del mar, de los barcos, de las pescas. Los demás evangelios solo nos narran el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres, pero Juan nos presenta elementos tan enriquecedores de esta historia que son dignos de comentar. Y esto es porque, en primer lugar, te invito a que observes cómo habla de la gente buscando a Jesús otra vez. Y esto no era casualidad. Si algo sabía aquella multitud, era acerca de las barcas donde Jesús se sentaba para enseñar. Y ese conocimiento no les hizo ver a Jesús por allí, ni sus discípulos. Por lo tanto, la decisión fue navegar hasta Capernaum para buscar a Jesús. Pero tú hasta este momento me vas a decir, ay, qué buenas personas, se saciaron de esa hambre espiritual y andan buscando a Jesús porque, al igual que Pedro, saben que solo en Él hay palabras de vida eterna. Pero, ¿por qué este interés de la gente en buscar en Jesús? Te podrás preguntar. ¿O en verdad lo hacían porque lo necesitaban como su Salvador? De ninguna manera, amigo y amiga. Observa cómo ellos buscaban más señales. Aquella gente vio cómo aquel solitario hombre oró al cielo, bendijo aquellos panes y los peces, y toda esa multitud, que ahorita hablamos que es aproximadamente de 15,000 personas, porque los 5,000 era sin contar mujeres y niños, fue saciada. Esa multitud comió y se llenó, y lo interesante es que hasta sobró, porque los discípulos recogieron cestas después de que fueron alimentados todos. Y en este punto uno puede imaginarse a esta gente hablando del milagro. A lo mejor la noche anterior nombrarían alguna comisión para llegar a Jesús y proponerle crear alguna panadería, ¿no? Una pescadería. ¿Por qué? Porque van a decir, mira, Señor, te propongo, vamos a hacernos socios, ponemos una panadería, tú multiplicas panes y pues la ganancia es para ti. O mira, haces esto con los peces, ponemos una marisquería, una pescadería y vamos a triunfar todos. Esto meramente es imaginativo, porque ellos encontraron la fuente para satisfacer su hambre temporal. Y este es un gran problema que hasta el día de hoy sigue sucediendo. Vemos a Jesús, nuestro Dios, como un genio que está dispuesto a cumplirnos cualquiera de nuestros deseos. Pero la realidad, amigo y amiga, es que esto no es así. Jesús, más que satisfacer tus necesidades terrenales, Él busca satisfacer, como lo hemos mencionado, tus necesidades espirituales. Para Dios es más importante que tu alma sea salva que tu cuerpo sea satisfecho. ¿Por qué? Porque ese cuerpo tarde o temprano va a morir, pero tu alma va a estar eternamente, y es por ello que a Él le interesa saber que tu alma verdaderamente haya conocido a ese Dios vivo y que haya aceptado sus mandamientos y se haya arrepentido en Él. Es por eso que aún en la actualidad muchas personas buscan a Jesús de la manera equivocada. Y es por eso que cuando Jesús les lleva a dar un paso más, a subir un escalón más en ese camino de la fe, muchos de ellos dan la espalda y se van, porque no están dispuestos o porque nunca estuvieron cerca de Jesús por el motivo correcto. Y esto hablando del segundo punto que hay detrás de esta pregunta, lo buscan, pero no por las señales. Y esto nos lleva a la segunda parte, que podemos ver a Jesús como el pan de vida que satisface más de una vez. En el versículo 32 podemos ver cómo Jesús le dice, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Con la multiplicación de los panes, aquella gente recordó al maná del cielo, aquel pan que Dios hacía que lloviera en el desierto para alimentar al pueblo de Israel. Y esto ellos lo asemejaron y hicieron que se acordaran de ellos. Esa gente sabía que una población como de unos 2 millones de personas pasó ese tiempo en el desierto y fueron sostenidos con el maná del cielo. Pero Jesús hizo la aclaración que no fue Moisés quien les dio el pan, sino Dios. ¿De dónde iba Moisés a encontrar comida en el desierto para alimentar a tanta gente? No había un supermercado, no había un abarrote, no había algo donde él pudiera físicamente poder conseguirlo.
Por tal motivo podemos estar seguros, y aparte que la palabra del Señor es fiel testigo de lo que sucedió, que esa bendición, ese pan, lo mandó nuestro Dios. Por esto Jesús hizo la aclaratoria en el versículo 33. Y si bien la gente podía pensar en una especie de repetición de aquel pan, la Biblia nos dice que al momento, cuando Israel entró a la tierra prometida, cesó el maná. Y eso lo podemos ver en Josué capítulo 5, versículo 12. Una vez que el pueblo llegó a esa tierra que Dios les había prometido, ese maná que caía del cielo para alimentarlos todos los días, dejó de caer. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser necesario. Otra vez, su visión del pan era algo temporal. Pero aquí tenemos a Jesús hablándoles de un pan que no perece. Un pan que es eterno. Un pan de vida, que es el Señor Jesucristo. Hasta ese momento, ellos le tomaron la palabra al Señor y dijeron: Señor, danos siempre este pan. En el versículo 34. Y el segundo punto, cuando ellos mencionaron esto, Él les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Versículo 35. Juan nos presenta con este texto la primera revelación de los yo soy de Jesús. Jesús manifestó con esto la existencia de un pan perecedero. Él dio un pan fresco y seguramente caliente la noche anterior cuando alimentó a esa multitud, y con eso satisfaciendo a una gran multitud de gente, pero ese pan se acabó. Él también sabía de la existencia del maná, pues era un tipo como el pan, era un tipo del pan como el maná del cielo, este pan que él había hecho. Pues era un tipo del pan de vida que había descendido del cielo, pero eso también pereció ese día una vez todos fueron saciados. Y yo te invito a ti, amigo y amiga, a que notes esta declaración de Jesús: nunca tendrán hambre. Y aquí vas a pensar tú: caray, pero ¿cómo no voy a volver a tener hambre si es una necesidad normal? Pero yo te invito a que por un momento te desarraigues de tu mentalidad terrenal y pienses en la necesidad espiritual que hay en tu vida. ¿Te ha pasado que a veces, por más que logres obtener todo, sigues sintiendo dentro de ti un vacío que nada ni nadie puede llenar? O a lo mejor solo yo lo he experimentado. Pero si te ha pasado eso de sentir un vacío que aunque lo tengas lo mejor, el mejor carro, la mejor casa, el mejor celular, la mejor compañía, sigues sintiéndote vacío. Es esa satisfacción y esa llenura lo que Jesús hace referencia al decir que el que coma de ese pan no volverá a tener hambre. Saciar esa hambre espiritual. Aleluya. Dios le dio a su pueblo el maná del cielo, pero siguieron con hambre. Cristo satisfizo el hambre de esa multitud, pero les iba a dar otra vez hambre, y de hecho por eso lo volvieron a buscar en el versículo que vimos hace un momento. De esta manera, lo que Jesús hizo con esta señal no era su plan. Él no había venido para montar una panadería o una pescadería en cada pueblo. Él no era un Mesías que vino para repartir bolsas de comida a los pobres y necesitados. El milagro hecho fue hablarles de una revelación mayor. Y esa revelación mayor lo podemos ver en las palabras que él dijo, que mencionó: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Versículo 50. Además dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Versículo 51. Y yo te quiero compartir en esta hora, amigo y amiga, que cuando comemos el cuerpo de Cristo, hablando espiritualmente, se acaba el hambre. Y ese vacío que no podemos llenar por más cosas materiales que tengamos, por más cosas físicas y palpables que tengamos, en ese momento vamos a sentirnos satisfechos. Y así como cuando pasa que comes algo rico que te gusta y que lo quieres seguir comiendo, vamos a querer más y más de la presencia del Señor. Y en tercer punto, que hablábamos que hay detrás de la pregunta de si ustedes también quieren marcharse, que le hizo a sus discípulos Jesús, podemos darnos cuenta que hay seguidores de Cristo
con falsas expectativas. Y eso lo podemos ver en el versículo 60 cuando menciona: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cuáles fueron las palabras que ofendieron a este grupo? Lo dicho por Jesús produjo una reacción en todos los presentes. Él habló de comer su carne y de beber su sangre. ¿Por qué fue dura esta palabra a los buscadores de pan? Porque Jesús ya no les iba a dar más de ese pan material, sino de un pan espiritual. El ofrecimiento de su cuerpo y de su sangre no encajaba en sus expectativas. Y al ver ellos que verdaderamente ya no iba a haber un abastecimiento de pan terrenal, dijeron: ¿sabes qué? Pues mejor demos la vuelta y vayámonos. En este pasaje vemos el desánimo de los que siguen al Señor de manera errónea. Para muchos seguidores y personas que van acercándose a Dios, el evangelio más popular es el de los conciertos, el sin demandas, donde no hay compromisos, el de la prosperidad, que si traes al Señor te va a dar miles de pesos, los mejores carros, las mejores casas, el evangelio donde no se pide hacer sacrificios. Pero cuando alguien habla del arrepentimiento y del pecado, ese evangelio cuenta con pocos seguidores. ¿Y tú por qué crees esto, amigo y amiga? Porque las otras variantes que las personas tergiversan del verdadero evangelio solo buscan llamar la atención de aquellos que quieren que les suplan lo material, que les suplan lo físico, aquello que sea palpable. Pero cuando se predica el verdadero evangelio que habla sobre arrepentirnos, creer y ser bautizados en el nombre del Señor Jesús para perdón de nuestros pecados, muchas personas no están dispuestas a escuchar. Y te pregunto en esta hora, ¿por qué fue dura aquella palabra para los seguidores del milagrero de los panes? Y la respuesta es sencilla: porque ellos le dieron una interpretación claramente literal a sus palabras. Ellos pensaron que lo que Jesús había hecho era que ya no iban a preocuparse por nada y que él les iba a estar dando pan para que comieran todos los días. Pensaron que Jesús les estaba pidiendo también, con lo de comer su cuerpo y tomar su sangre, que fueran caníbales, literalmente comer su carne. No preguntaron si las palabras de Jesús tenían un significado espiritual más profundo. Otra vez, ellos buscaban el pan de aquella noche recostados sobre la grama. Un falso discípulo es el que busca a Jesús para satisfacer su vientre y no su alma. Y lo volvemos a repetir para que lo note si alguien está notándolo. Un falso discípulo es el que busca a Jesús para satisfacer su vientre y no su alma. Y algo muy triste, amigo y amiga, que pasó después de esto, es que desde entonces, como leíamos en el versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y a lo mejor aquí tú te quedas un poco pensativo, porque a la verdad este versículo es preocupante y amerita ser considerado seriamente. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 7, versículo 21. Lo primero que observamos en el texto es que quienes volvieron atrás eran discípulos. ¿No te llama la atención esto, amigo y amiga? Hermano, hermana, el contexto nos revela a esos discípulos murmurando por lo que Jesús dijo. Y esto suena familiar. ¿Por qué? Porque miles de años atrás sucedió lo mismo cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Previo a la llegada del maná, el pueblo murmuró y Dios escuchó sus quejas. Y ahora en Juan escuchamos a Jesús confrontando a esos falsos seguidores, preguntándoles: ¿esto os ofende? En el versículo 61. En ambos casos, en Éxodo y en el Evangelio de Juan, la murmuración es desconfianza en Cristo, en el Señor. Una de las características de los falsos discípulos son las quejas continuas. ¿Te suena familiar? ¿Te has topado con alguien que es así, que constantemente se está quejando de todo? Si las cosas no van bien o si no consiguen lo que buscan en Jesús, comienzan a murmurar y a quejarse.
y al final terminan yéndose de la iglesia o del lugar donde se reúnen para meditar en la palabra del Señor. La Biblia nos dice que nosotros debemos amarnos unos a otros y evitar las ofensas. Pero si Jesús y su evangelio me ofende, debo humillarme y saber que Él me está demandando una fidelidad total para seguirle. La palabra del Señor es clara, amigo y amiga. Y así como nosotros como padres, los que tenemos oportunidad de tener hijos, los corregimos con amor, porque a lo mejor nuestros hijos pudieran pensar, no, pues es que mi papá me pega porque no me quiere o porque le caigo mal. Pero tú y yo, que ya hemos tenido la oportunidad de crecer y formar una familia, y que también en nuestro momento tenemos padres, nos damos cuenta que en verdad cuando se nos corrige es por amor y porque quieren hacernos hombres y mujeres de bien. Y si nuestros padres, que son terrenales, buscan eso para nosotros, imagínate cuánto más nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, nos corrige por amor. Es por eso que aunque estas palabras fueron duras y que muchos empezaron a desanimarse, Jesús lo hacía para poder darles una sacudida y poder decirles, ¿saben qué? Si hasta aquí los motivos por los que me seguían no eran los correctos, es tiempo de humillarse, como dice esa parte del dicho, borrón y cuenta nueva, y empiecen a enfocarse en lo que verdaderamente es, que es alimentarse de este pan celestial, este pan de vida. Él demanda una fidelidad total para sus seguidores. Y aquí viene algo muy interesante. Comentábamos que a partir de esta palabra que les dijo, muchos de ellos se fueron. Pero contrario a esto, nos podemos dar cuenta que los verdaderos discípulos siguen con su maestro. ¿Y esto dónde lo podemos ver? Pues a partir del versículo 67, cuando Jesús le dice, oye, ¿quieren acaso ustedes también irse? Nunca Jesús, amigo y amiga, había sido tan franco como se nos presenta en esta historia con sus discípulos. Hemos dicho que Juan es el hombre de los números. Por eso, previo a esta pregunta, escribió, dijo entonces Jesús a los 12. Esto no está puesto por casualidad. Al parecer, fue la única vez cuando un evangelista lo mencionó de esa manera. No sabemos cuántos discípulos se fueron, quizás fueron cientos, quizás fueron miles, pero Jesús sí sabe de 12 quienes ellos habían sido escogidos por Él desde el principio. A ellos les pregunta si también querían irse. ¿Por qué Jesús desanimó a sus discípulos para irse también? Tú podrás preguntarte. Y la respuesta está en porque Él quiere contar con discípulos auténticos, que no le sigan por los panes temporales, sino porque Él es el pan de vida. Y aquella era la pregunta de la decisión. Prácticamente era el momento, es el clímax de esta historia, donde a partir de la decisión que ellos tomaran, era el futuro que ellos iban a tener para su vida. Jesús los confrontó y los puso a considerar las verdaderas razones de seguirlo. Jesús sigue confrontando a los 12 y les hace otra pregunta para hacerlos pensar. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? En el versículo 70. Si usted se encontrara entre los seguidores de Cristo, amigo y amiga, yo le pregunto, y Él le dijera que uno de nosotros es el diablo, ¿cómo reaccionaría? A lo mejor dijéramos, no, pues ya anda enojado el Señor Jesús. Bueno, ciertamente había un diablo allí, porque el mismo Cristo lo delata en el versículo 71. Pero hasta aquí era la pregunta clímax, donde a lo mejor todos los discípulos se quedaron callados pensando las palabras justas que iban a responder. Pero en ese momento sale Pedro en el versículo 68 y le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cada vez que leo esta frase, amigo y amiga, me conmueve el corazón. Esta es una de las más hermosas confesiones de la palabra y vino en uno de los momentos más cruciales en la vida de los discípulos. Es una de las frases más usadas en el mundo cristiano, sobre todo cuando no sabemos a dónde acudir. La franqueza con la que Jesús habló puso a los discípulos, a los 12,
en una decisión crucial. Jesús les habló duramente y los caminó a considerar una retirada en ese momento. Y aquí suena duro, pero ellos tuvieron la oportunidad de rajarse o de achicopalarse, como muchos dicen. Pero en lugar de eso, decidieron mantenerse fieles a Jesús. Esa manera de reaccionar indica quiénes son los verdaderos discípulos cuando somos confrontados entre seguir o abandonar. Y esta pregunta, amigo y amiga, sigue vigente. ¿A quién acude usted en sus tiempos de crisis, de pruebas, de enfermedades o de soledad? Los auténticos discípulos, amigos, no buscan otra vía para salir de sus problemas, sino a Jesús. Nadie más puede consolar nuestro corazón, curar nuestras heridas, restaurar alguna relación rota y levantarnos otra vez como lo hace Cristo, amados. Optar por Cristo en lugar de irse, ¿sabes qué nos garantiza? Una vida mejor acá. Pero no solo me interesa que nos garantice una vida terrenal buena, como te lo mencionaba, si buscamos su reino. Lo más importante es que aunado a una vida mejor en esta tierra, también nos asegura una vida eterna en el cielo venidero. Y esto lo podemos ver en lo que le dice Pedro: tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo no acudir al Señor Jesús? ¿Cómo no acudir a nuestro Dios que nos ama y nos ofrece una vida que no tiene fin? Es por eso, amigo y amiga, que en esta historia podemos encontrar un tema titulado Cuando el Evangelio traído por Jesús ofende. Sí, porque lo que Jesús dijo ofendió a los presentes. Y eso ya lo vimos cuando Él les hizo la pregunta si eso les ofendía. Esta ofensa fue la que causó la retirada de algunos discípulos, pero también, viendo el lado positivo, sirvió para asegurarse si los 12 discípulos estaban siguiendo a Jesús igual que los otros, por los panes y los peces. La pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros?, buscaba la definición en cada uno de ellos. Jesús sabía que aún entre los 12 había uno a quien él mismo llamó diablo, porque estaba siguiendo a Jesús, pero seguía siendo un ladrón. Pero acá también tenemos a unos discípulos definidos. Pedro, como vocero del grupo, hizo una de las más grandes declaraciones frente a aquella pregunta. En 1970, amigos, cuando la misión espacial del Apolo 13 se acercaba a la Luna, tuvo que devolverse por un desperfecto en la nave. Eso creó una situación muy peligrosa para la vida de la tripulación. Fue entonces cuando Gene Kranz, el director principal de vuelo para el control de la misión, pronunció una declaración a la tripulación de la Tierra en Houston que ha sido muy famosa hasta ahora. Él dijo: el fracaso no es una opción. La diferencia, amigo y amiga, amados hermanos, entre un discípulo y un desertor radica en esa misma mentalidad. El fracaso no es una opción. Para el verdadero discípulo, alejarse simplemente no es una opción, porque para él, Jesús es la única fuente de verdad y el único Salvador en quien confiar. Por lo tanto, Cristo, no te dejamos. Y yo te invito, amigo y amiga, a que no te alejes de ese Padre Celestial que te ama. Él está dispuesto a ser tu proveedor, pero principalmente y antes que nada, Él quiere ser tu Salvador. Y yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y hagas una oración conmigo. Señor Jesús, Padre Santo, bendito y alabado eres. Estamos delante de tu divina presencia en este día, reconociendo, Señor, que a lo mejor muchas veces nos hemos desviado del verdadero propósito por el cual hemos decidido seguirte, Señor, o por el cual nos hemos acercado a ti. Pero en esta hora, Señor, volvemos en sí y al igual que tus discípulos, Señor, esos 12, te decimos que no tenemos a quién ir, Señor, fuera de ti, porque solamente en ti hay palabras de vida eterna. Sabemos, Señor, que el fracaso en ti no es una opción, porque contigo tenemos asegurada la victoria para nuestra alma y una vida eterna gloriosa a tu lado, Señor.
Gracias por cada uno de mis amigos y amigas que están escuchando este mensaje. Te pido que tú los bendigas en el lugar donde ellos estén y trata con ellos, Señor, en la intimidad. Bendícelos, Padre. Suple sus necesidades, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Mi deseo es que Dios te bendiga, amigo y amiga, y que pases un excelente día tomado de la mano del Señor. Hasta la próxima.